Hermanos, muy buenas tardes. El Señor sea con ustedes. Gracias a Dios es sábado. Gracias a Dios tenemos nuevamente el estudio de Caminando con Jesús un año. Y en esta semana y la próxima vamos a ocuparnos de un tema que nos parece muy importante, que también hemos escuchado o hemos estudiado quizá en otros devocionales, en algunos sermones, porque vamos a hablar de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Debido a que son bastantes las parábolas, vamos a ocuparnos en dos estudios para analizar a grandes rasgos en qué consisten estas parábolas. Es probable que usted ya conozca o ya sepa algunas palabras o algunas parábolas, perdón, que son ya bastante famosas. La parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña, la parábola del hijo pródigo, entre muchas otras. Estas constituyen un contenido muy particular de nuestro Señor Jesucristo. Es bastante sorprendente el hecho de que Jesús hable en parábolas, algo que en los tiempos de Jesús no era común. Y aunque hay ciertamente razones de peso para decir que Jesús usa estas expresiones, es decir, hay cuestiones teológicas por las que el Señor comienza a hablar por parábolas, y es que en los profetas se había dicho de que Jesús iba a hablar y que muy probablemente algunas personas no iban a comprender lo que Jesús decía. Al respecto, Isaías capítulo 6, que es el texto bíblico que incluso el Evangelio de Mateo nos lleva hasta esta referencia, nos dice lo siguiente. Isaías capítulo 6, versículo 9 al 10, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Como decíamos entonces, hermanos, esta forma de hablar de Jesús obedece, por supuesto, a las profecías que de él se decían. Pero también es importante saber que Jesús es un hombre bastante inteligente, es un hombre que le preocupa muchísimo que la gente entienda lo que él quiere decir. La semana pasada vimos esta idea que Jesús tiene de que la gente al escucharle de inmediato ponga en práctica su palabra. Entonces, una buena pregunta es la siguiente. Si Jesús quiere que sus discípulos pongan en práctica la palabra que Él dice, ¿de qué manera esto puede quedar bien claro? Seamos francos, a veces escuchamos algunas cosas, escuchamos algunas enseñanzas, pero posiblemente no quede tan claro. Posiblemente no sea algo que entendamos a la primera y es necesario repasar. En aquellos tiempos, recuerde que lo único que la gente se quedaba era con lo que escuchaba. Muchas personas eran analfabetas y, por cierto, Jesús no se puso a escribir, no hay un texto que Jesús haya escrito y que diga, miren, esto es lo que yo opino, lo que yo sé o lo que yo quiero compartirles. Por lo tanto, Jesús, en esa inteligencia divina, se pone en una situación, en una actitud de que quiere dar a entender su palabra, su fama por supuesto, hace que la gente acuda a Él, pero le interesa a Jesús, como dije hace la semana pasada, lo que le interesa a Jesús no es aglutinar gente, sino que la gente ponga en práctica lo que Él quiere decir. De manera que es muy importante la comunicación en un lenguaje que traspasa las fronteras de los pensamientos y costumbres locales y hacer su enseñanza más cercana a la gente. Observemos, por ejemplo, que las personas que siguen a Jesús son personas comunes, son sembradores, pescadores, gente del pueblo. En tiempos de Jesús no había gente, digamos, intelectualmente avanzada, no había sabios, aunque Juan distingue, por ejemplo, cerca de la pasión de Cristo, que algunos griegos buscan al Señor para poder platicar con él. Entonces, la preocupación de Jesús es que su palabra se entienda y que su palabra se pueda transmitir a otras personas. Y esto es muy inteligente porque es más fácil recordar una historia
que recordar una enseñanza, digamos, como un concepto. Por ejemplo, si hablamos del amor, yo puedo ahorita, en este momento, decirle en qué consiste el amor y cómo se debe aplicar. Y es muy probable que usted olvide muchas de estas partes, pero una historia es bastante fácil de recordar. Y no solamente fácil de recordar, sino también fácil de transmitir. Por esa razón, Jesús utiliza la parábola. Y la parábola es una narración muy corta. Se dice que significa comparación o semejanza. Viene de una expresión llamada parábole. Y es una narración ficticia en forma de breve narración que expone una verdad espiritualmente profunda. Así pues, mis amados, Jesús, para darse a entender, utiliza muchísimas de estas historias o muchísimas de estas expresiones que son similares, porque a veces tenemos que reconocer que cuando Jesús habla no siempre usa historias, pero sí usa cosas símiles o cosas similares. Por ejemplo, hace algunos días estuvimos hablando precisamente de la última enseñanza que Jesús hace o que Jesús da hacia el final del Sermón del Monte, en donde Jesús dice, cualquiera que me oye le compararé a un hombre que edifica su casa sobre la roca. Eso es un lenguaje parabólico, es un lenguaje en el que Jesús utiliza un símil o una comparación para darse a entender o para darse a explicar. Por esta misma razón, hay muchísimos debates en torno a cuántas son las parábolas de Jesús. Hay quienes cuentan cerca de 30 o 33, hay quienes cuentan cerca de 60. Y esto es precisamente porque a veces Jesús utiliza lenguaje parabólico, no necesariamente parábolas en el sentido de historias, sino un lenguaje que nos ayuda a entender un concepto debido a una ilustración que Jesús hace. Ahorita acabo de mencionar este ejemplo. Jesús dice, cualquiera que me escucha, le compararé a un hombre que edifica su casa sobre la roca. No es parábola, pero sí es un lenguaje parabólico porque Jesús utiliza algo de comparación o semejanza para enseñarnos algo profundo. Y por esta razón, en este estudio vamos a utilizar el lenguaje parabólico de Jesús. De manera que cuando hablamos de parábolas, no nos referimos necesariamente a las historias que Jesús contó, sino también a cierto tipo de lenguaje o cierto tipo de cuestiones similares o similitudes que Jesús hace para enseñarnos una gran verdad. Y por esta razón, hermanos, nos parece interesante hacer una división de parábolas para poder estudiarlas un poco. Por supuesto, este estudio no pretende ser exhaustivo, sino más bien algo muy general para que cuando vayamos a la palabra aprendamos a acercarnos a las parábolas y determinar qué clase de enseñanza es esa para nosotros. Así pues, en este estudio vamos a abarcar cuatro tipos de parábolas. Iba a decir tres, son cuatro tipos de parábolas. Bien, si están listos, vamos a comenzar. La primera parte o la primera sección de parábolas les vamos a llamar parábolas de conflicto. ¿En qué significa parábolas de conflicto? A veces hay quienes también les pueden llamar como parábolas de crisis. ¿Por qué? Porque Jesús hace una especie de contraste, hace una especie de, nos coloca ante dos situaciones sobre las cuales tenemos que tomar una decisión. Este tipo de parábolas nos muestra la enseñanza que Jesús contrasta y debate en mucho a las viejas enseñanzas y creencias que teníamos antes de venir a Él. De esta forma, nuestro Señor Jesucristo lo que quiere darnos a entender es que nosotros debemos tomar una decisión ante dos posturas totalmente distintas, dos posturas que incluso son opuestas. Una de estas posturas es la que Jesús nos da o la que Jesús dice, la que Jesús enseña. Y la otra es la que a veces creíamos antes de venir al Señor. Por eso este tipo de parábolas nos coloca ante una posición en la que debemos decidir entre seguir a Jesús o seguir a otras creencias. ¿Qué es lo que vamos a hacer con respecto a lo que escuchamos? Es lo que Jesús quiere darnos a entender. Y al respecto de esta clase o este tipo de parábolas, vamos a distinguir dos en especial.
La primera es aquella en la que Jesús nos dice que lo que él enseña es una especie de vino nuevo en odre viejo. Perdón, vino nuevo en odre nuevo. Y que el vino viejo se guarda en odre viejo. Y asimismo también tenemos dentro de esa misma expresión acerca del remiendo nuevo o paño nuevo sobre ropa nueva. Permítanme leerles la palabra del Señor. Bien, dice la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 14 al 17. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos. Y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Aquí el énfasis, hermanos, es que Jesús nos coloca ante dos posturas o posiciones. Y para ilustrarlo, él dice esto que es muy sabio. Tú no puedes poner un remiendo o un paño nuevo sobre una ropa vieja, porque si no, la ropa vieja se estira y se rompe, sino que se pone un paño nuevo sobre un vestido nuevo, asimismo con el vino. El vino nuevo, que genera todavía mayor gas, mayor vapor cuando está encerrado en un odre viejo, lo que hace es que lo revienta. Pero el vino nuevo se pone sobre un odre nuevo para que así el odre cuando se inflame no sufra una ruptura. Jesús aquí nos está diciendo, esto es lo que ustedes creen y esto es lo que yo les digo. ¿Qué decisión van a tomar? Otra enseñanza, por supuesto, con respecto a estas parábolas de crisis es cuando Jesús habla acerca de la casa sobre la arena o la casa sobre la roca. Y esto ya lo hemos analizado. Jesús dice, cualquiera que me escucha y hace mi palabra, le compararé a un hombre prudente que puso su casa sobre la roca. Así pues, estas son parábolas, hay muchas todavía, hay otras todavía, pero vamos a quedarnos con esta y quizá una buena tarea sería vaya analizando las parábolas de Jesús y vea en qué parte están cayendo. Bien, la siguiente sección son parábolas muy bonitas que se llaman parábolas de similitudes con el rey. Evidentemente, Mateo es el predicador, o mejor dicho, es el evangelista del reino de los cielos. Y lo que Mateo quiere decirnos es cómo es el reino de los cielos. Pero esto, por supuesto, plantea también muchísimas preguntas. ¿Cómo se desarrolla el amor de Dios en ese reino de los cielos? ¿Cómo es? Esta clase de parábolas nos ayudan a comprender, aunque sea un poco, la manera en cómo el reino de los cielos se vive y se desarrolla. ¿Y cuál es algo de nuestra responsabilidad allí? Por supuesto, estas van a ser muy parecidas a otras que ahorita vamos a analizar, pero por lo pronto ahorita tenemos que definir que estas parábolas que nos hablan del reino de los cielos nos hablan de una especie de similitud. No significa, mis amados hermanos, que sea exactamente igual. Una parábola solamente nos ofrece un vistazo o una idea cercana a cómo es el reino de los cielos y una definición en torno a cómo se lleva el reino de los cielos. Por ejemplo, una de las parábolas que nos ayudan a entender cómo es el reino de los cielos están en la parábola del tesoro escondido o la parábola de la perla de gran precio. Permítame leer un poco en qué consisten estas parábolas, allá en Mateo, capítulo 13, cerca del versículo 44, que dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró.
Tenemos aquí, por supuesto, una similitud de lo que es el reino de los cielos, y aquí se nos compara como un tesoro invaluable, como un tesoro, perdón, que uno halla, digamos, por casualidad, tiene un hallazgo. El otro es de una perla que se busca con gran vehemencia y que uno está dispuesto a vender todo lo que tiene con tal de abrazar ese reino de los cielos. Como dije hace un momento, la descripción no es perfecta, pero es un poco aproximada y nos ayuda a entender que el reino de los cielos, por lo menos en estas parábolas, es algo codiciable, es algo que deberíamos abrazar y que deberíamos querer tener de forma constante. El siguiente grupo de parábolas vamos a llamarles parábolas de crecimiento. Las parábolas de crecimiento son muy fáciles de entender. Y son muy cercanas a las parábolas que nos hablan de la similitud del reino de los cielos, pero estas sí hacen un énfasis especial en la responsabilidad del creyente dentro del reino de los cielos. En otras palabras, Jesús, nuevamente, no es que solamente nosotros nos demos por enterado acerca de lo que es el reino de los cielos. El reino de los cielos, entiéndase como este reino en el que Dios gobierna en la vida de las personas. Y entonces uno, ¿qué tiene que hacer? Tiene que dejarse gobernar. Pero ¿cómo se logra eso? A esto es a lo que los teólogos le llaman la ética del reino. El reino de los cielos se distingue por una ética que el creyente debe seguir en todo momento. Y en ese sentido, el creyente tiene una responsabilidad. Para ilustrar esta clase de parábolas, vamos a utilizar dos ejemplos, pero me voy a detener en el último, porque creo que es el más distintivo. La parábola de los dos hijos o la parábola del sembrador. La parábola de los dos hijos, usted sabe, uno de ellos dice, cuando el padre le dice, ven conmigo al campo, uno dice, sí, pero no va. El otro dice, no, pero después alcanza a su padre y trabaja con él. Pero la segunda parábola que me gustaría ilustrar o que me gustaría que todos recordásemos es la famosa parábola del sembrador. Voy a hacerlo de forma muy abreviada. Está en Mateo capítulo 13, en el que dice Jesús que el sembrador sale a sembrar la semilla y parte cae en diferentes tierras. Quizá aquí dice el texto bíblico que, bueno, esto es muy parecido al reino de los cielos, pero hay una responsabilidad. Porque cuando Jesús explica esta parábola versículos más adelante, él dice que la que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Así pues, el que Jesús se refiere a la parábola del sembrador, también se refiere a una ética que nosotros debemos tener, un comportamiento dentro de este reino de los cielos, que ya dijimos, mis amados, y es algo muy constante. Jesús no solamente quiere que nosotros escuchemos, sino también quiere que nosotros pongamos en práctica lo que Él nos dice. Así pues, las parábolas de crecimiento implican una decisión con respecto a lo que Jesús nos dice. Y esto, por supuesto, tiene que ver con las parábolas de crisis, aunque las parábolas de crisis solamente nos ponen en la disyuntiva de, bueno, ¿vamos a hacerle caso a Jesús o no? En el crecimiento se genera precisamente el compromiso de producir fruto para la gloria de Dios. Ahora, la última de las parábolas que por lo menos vamos a estudiar en esta sesión son parábolas que vamos a llamarle de señalamiento. ¿Por qué parábolas de señalamiento? Bien, estas parábolas también pueden tener el nombre de situacionales. Y esto se debe a que Jesús responde ante el hecho de que a veces no le agrada o ante un evento que Jesús quiere evitar que sus discípulos sigan. Es decir, estas son parábolas que responden a una situación en concreto. Son parábolas que responden posiblemente a una duda o que responden a un ataque o que responden ante alguna situación que la gente está cuestionando a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos, por supuesto, la parábola en el que Jesús muestra su pensamiento, la parábola famosa de el buen samaritano. Usted se acuerda de esa parábola que se encuentra en el Evangelio
de Lucas, si mal no recuerdo. Y usted sabe por qué sale esta parábola, porque alguien le pregunta, maestro, bueno, ¿quién es mi prójimo? ¿Se acuerda? Esa es la pregunta con la cual Jesús responde con una parábola. Es interesante, pues, que cuando le hacen esta pregunta al Señor, el Señor no se pone a dar una cátedra con respecto a que, bueno, el prójimo viene de la expresión griega y se aplica de esta manera. Jesús cuenta una historia muy sencilla que todos recordamos. Hay un hombre que desafortunadamente, yendo camino, lo asaltan, lo hieren, lo dejan medio muerto en el camino y se acercan dos individuos que podrían saber o podrían decirse que son gente que es verdaderamente piadosa delante de Dios, un sacerdote y un levita. Ninguno de ellos le hace caso, pero le hace caso un samaritano, que para el contexto de Jesús, los samaritanos eran ciudadanos despreciables. Al final Jesús hace una pregunta, ¿quién de ellos actuó como prójimo? Y entonces la persona que le hizo la pregunta responde, pues sin duda alguna el que lo cuidó, ve y haz lo mismo. De esta manera Jesús responde ante una pregunta, responde ante una situación que la gente tiene dudas, pero no lo hace, como dijimos hace un momento, no lo hace en torno a una cátedra, sino con una historia. Y hermanos, vamos a terminar aquí porque les dije que el estudio va a ser un poco amplio, lo dividimos en dos partes para que pudiésemos irnos despacio. Y valdría la pena que usted fuera leyendo las parábolas y pudiera ver en cuál de estas cuatro clasificaciones pueden quedar, aunque por supuesto quedan cuatro más. Por lo pronto, tenemos que decir que las parábolas sirven para ilustrar de mejor manera las enseñanzas del Señor a fin de que traspasen los límites de la cultura y el tiempo. Recordemos que las parábolas se recordaron de Jesús aun cuando en el tiempo de Jesús y un poquito posterior a los apóstoles, pues todavía los evangelios no estaban escritos, pero las parábolas eran muy recordadas por Jesús. También recordemos, hermanos, que las parábolas responden a diferentes enseñanzas, según el énfasis que Jesús desea hacer en el momento. A veces quiere enfatizar alguna enseñanza que él mismo trae cuando él pues, de repente abre su boca y enseña, pero en otras ocasiones también responde una pregunta, una duda, responde a lo mejor a alguna inquietud de algunas personas. Y finalmente, en algunas ocasiones los discípulos no entendieron, pero Jesús les permitió preguntar para que no se quedasen con dudas. Esto se ve especialmente en el capítulo 13, en donde los apóstoles dicen, explícanos claramente en qué consiste tal enseñanza. De esta manera, hermanos, cuando nosotros nos acercamos a Cristo, también podemos hacerlo con humildad, diciéndole, Señor, francamente no estoy entendiendo lo que me quieres decir, así que ayúdame, ilumíname, pon tu Santo Espíritu en mí para que cuando yo abra tu palabra y cuando yo escuche tu palabra, la pueda poner en práctica. Pero para ponerla en práctica, necesito primero entenderla. Hermanos, vamos a dejarle aquí en este momento. La próxima semana vamos a ampliar el estudio de estas parábolas, esperando que sea de gran bendición para ustedes. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana.